Cuando una persona demuestra compromiso con el reino de Dios, disfrutará de muchos beneficios. Y uno de los beneficios que veremos ahora en esta lectura es acerca del discernimiento divino. Es decir, que cuando nosotros hacemos del reino de Dios, que ese sea prioridad en nuestra vida, una de las cosas que hará el Espíritu Santo es que nos dará visión. Nos dará una perspectiva de reino con discernimiento para tomar decisiones. Y estas decisiones no solo serán una bendición para nosotros en esta era, sino también después de ella. Amén. Entonces, esto será cuando pasemos a formar parte del reino de los cielos. En esta hora, hermana Aura, acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, te trae la lectura para este día. Nuestra lectura bíblica, la red. Vamos a ver qué es lo que el Señor sigue diciéndonos a través de su palabra en estas parábolas que nos ha venido enseñando, dándonos a conocer que las parábolas, si nosotros verdaderamente dejamos que formen parte de nuestra vida, que las hagamos que gobiernen nuestra vida, nosotros vamos a caminar de una manera íntegra, de una manera que a Dios le va a agradar la manera de caminar. Recuerden que este caminar significa el carácter. ¿Cómo es que vamos a hacer las cosas ante los ojos de Dios? Hemos visto entonces cómo una y otra vez el Señor Jesucristo nos ha enseñado acerca de lo que es el reino de Dios, para que nosotros podamos entender cuán importante y cuán vital es la importancia del reino para nuestra vida. Y si nosotros estamos tratando de evadir ese compromiso, o sea, si no estamos verdaderamente comprometidos con el reino de Dios, nosotros no vamos a tomar decisiones correctas. No vamos a tener discernimiento para entender qué es lo que está pasando en nuestra vida y cómo debemos responder a cada situación que se nos presenta. Muchas veces cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, bien sea como Pablo habla o como Cristo habla en sus enseñanzas, o cualquier apóstol acerca de la palabra, vemos que el énfasis en estas enseñanzas acerca de la salvación en la escritura del Nuevo Testamento, una pregunta muy importante es: ¿cómo ser salvos? Es una pregunta muy importante. Entonces, a veces usamos la palabra justificación. ¿Cómo encontrar el perdón? El perdón de los pecados, de nuestros pecados. ¿Cómo encontrar ese perdón? Por medio de la gracia de Dios. Amén. Y eso es para entrar en el reino de Dios. Pero hay otros pasajes de la Escritura que no tratan sobre cómo ser salvos, sino cómo vivir una vida obediente. Eso es lo más importante. Cómo vivir de una manera que nosotros traigamos honor y gloria a Dios. De eso se trata. De qué forma nosotros vamos a cumplir los propósitos de Dios. Y eso solo nosotros lo vamos a lograr comprometiéndonos con Él, con las cosas que son importantes para Él. Tenemos que hacerlas importantes para nosotros. Tenemos que hacerlas la prioridad en nuestra vida. Y si nosotros verdaderamente hacemos esto, verdaderamente es porque hemos sido llenos del discernimiento de Dios, que es una obra maravillosa, un don del Espíritu Santo. ¿A poco no nos gustaría tener ese don? Poder discernir las cosas. Y vamos a ver qué es lo que implica el discernimiento divino de Dios. Vamos al capítulo 13 de Mateo,
Y ahora vamos a leer unos cuantos versos. En el verso 47 nos dice la palabra del Señor: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Fíjense qué interesante. Aquí esto no lo vemos como una red cualquiera, no lo es. Esta es una red de pesca. Fíjense, entonces, esta es una red la que un pescador lanzaría al mar. Y eso es exactamente, fíjense, lo que nos está dando este ejemplo. Aquí Dios nos está enseñando que en la vida nosotros recogemos muchas cosas, fíjense. Y nos damos cuenta que esas cosas son del agrado de Dios o de su desagrado. Entonces nosotros para eso, para poder saberlo, tenemos que tener discernimiento. Amén. Y el verso 48 nos dice: y una vez llena, o sea, una vez llena la red, la sacan a la orilla, la red que lanza el pescador. Una vez se llena de peces, la sacan a la orilla, ellos se sientan, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Más clara no puede estar esta explicación, este ejemplo, esta enseñanza que el Señor nos está dando. Entonces, esto es con el fin de recoger las cosas buenas. Él tiene que saber qué es bueno y qué no es bueno. Eso es el discernimiento. El discernimiento, un don divino del Espíritu Santo, es el que nos da ese conocimiento, ¿verdad? Nuestra propia perspectiva con la ayuda del Espíritu Santo, no con nuestra propia perspectiva, con el fin de discernir qué realmente es lo bueno. Fíjense qué interesante. Para nosotros poder tener este discernimiento, discernir, poder conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nosotros verdaderamente debemos aceptar para nuestra vida y qué es lo que debemos desechar, sacar de nuestra vida, eso solamente lo hacemos escuchando al Espíritu Santo. Solo cuando nosotros estamos comprometidos con los propósitos del reino de Dios, solo de esa manera nosotros vamos a tener esa habilidad de poder discernir y poder recoger esas cosas buenas y colocarlas en la canasta. O sea, en nuestra vida. Existen simplemente dos tipos de cosas. Pongamos atención en esto. Dos tipos de cosas que existen en la realidad. Y estas son aquellas, ¿verdad? Las que son buenas. Y esas buenas son las que están basadas en la voluntad de Dios. Esas son las cosas buenas. Porque la palabra buena es una palabra de reino. Porque Dios es bueno, tiene que ver con una característica de Dios, su bondad. Entonces las cosas buenas, nosotros las vamos a llamar buenas solamente cuando por medio y a través de ese don del Espíritu Santo de Dios, de ese discernimiento, aleluya, nosotros sabemos que esas cosas están bajo la voluntad de Dios, en su voluntad. Y las otras cosas, que son estas cosas que están corrompidas, que esto significa que se están pudriendo, fíjense, que no van a durar mucho tiempo. Entonces, la vida está llena de cosas buenas y de cosas corrompidas o podridas. Eso es lo que la palabra nos está enseñando acá. Pero con el Espíritu Santo que nos da ese don precioso del discernimiento, nosotros vamos a entender cuáles son esas cosas corrompidas y cuáles son las cosas buenas. En la vida, realmente nosotros nos esforzamos trabajando, haciendo cosas, muchas cosas. Pero el problema es que la mayoría de las personas se está esforzando, se está poniendo a trabajar, está obrando arduamente, se está consumiendo por cosas
en esta vida quieren perseguir objetivos propuestos por ellos mismos, enfocándose en el deseo de una situación. Fíjense, pero lo único que logran son esos objetivos personales. Se están desgastando. Se están esforzando por algo que no va a durar mucho tiempo. Y el problema es que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo que tiene en sus manos. Cuando se esfuerzan por esos objetivos, trabajando, esforzándose mucho, no se dan cuenta que esas cosas se están pudriendo. Cosas que realmente no van a durar y no tienen nada que ver con el reino de Dios. Recuérdense, hay cosas buenas y hay cosas corrompidas. Y la mayoría de la gente no se da cuenta que se está esforzando, está trabajando, matándose, trabajando hasta 2, 3 trabajos para hacer cosas, para lograr objetivos, metas personales, mas no se dan cuenta que esas cosas están podridas, que un día se van a acabar, no son eternas. Amén. Entonces, nosotros nos damos cuenta que las cosas que no son duraderas no pertenecen al reino de Dios. Las cosas que sí son duraderas, que son eternas, sí pertenecen al reino de Dios. Entonces, veamos lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, vamos a leer el verso 15 rápido. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y cuando nosotros escuchamos la palabra fuego, fíjense, la verdad bíblica es que es el juicio de Dios. Recuérdense que es ese fuego consumidor que le espera a la humanidad incrédula, a la humanidad que rechazó el evangelio de Cristo Jesús. Le espera el juicio de Dios, le espera ese fuego. Entonces, si nosotros tenemos discernimiento, si nosotros tenemos esa mentalidad de reino, ese día de juicio para nosotros no será de pérdida. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente, sino que ese día de juicio será un día de recompensas, será un día de recibir esas recompensas. Pero para aquellos que tienen decisiones mundanas, estos individuos solamente recibirán pérdidas. Este será el peor día para ellos. Bendito sea Dios. Entonces, ese día será solamente conducción a una vida eterna afuera. Estos individuos que rechacen el evangelio en el día del juicio van a tener una gran pérdida y se van a quedar fuera del reino de Dios. Y quedarse fuera del reino de Dios no es recomendable, amigos y hermanos. Porque nosotros sabemos qué es lo que le espera a la gente que rechace el evangelio. Y no es porque lo sepamos porque sí, sino porque la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, nos lo ha enseñado y nos lo sigue diciendo. Que ese pecado de muerte y muerte eterna es rechazar el evangelio de Cristo Jesús. Y el verso 49 nos dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Fíjense qué interesante es que vemos que hay dos clases de productos, aquellos que son buenos conforme a la voluntad de Dios, como lo dijimos anteriormente, y aquellos que están corrompidos, los que se están pudriendo, esos se van a perder para siempre. Entonces, los ángeles al final de los tiempos, en la consumación de este mundo, ellos saldrán y con el discernimiento que tienen, separarán los malos de en medio de los justos. Eso es lo que van a hacer. Es lo que nos está diciendo el verso 49. Al final del siglo van a salir los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, aquí solo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Lo malo. Lo malo es lo que está en conflicto con Dios. Eso es lo malo.
Lo justo, bíblicamente hablando, vemos que la justicia es un producto de la fe. La justicia es producto de la fe y nosotros sabemos que Dios es un Dios justo. Vemos una relación entre la justicia y la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios es manifestada, cosas buenas, bendiciones ocurren en nuestra vida. Eso solamente cuando nosotros nos esforzamos por las cosas buenas, las duraderas, y desechamos las corrompidas, las que están podridas, las que no son duraderas. Y por último terminamos, dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense esto. El horno, clara referencia al juicio. Literal, literal. Aquellos que son corrompidos, malignos, los que no son parte del reino de Dios. Esto van a recibir este juicio en ese horno. Un horno. ¿Qué es un horno? Es algo que se enciende, que se calienta, ¿verdad? A determinada temperatura. Ya sabemos, tenemos una idea. Entonces acá es una referencia al juicio de Dios. El fuego con frecuencia tiene que ver con el juicio de Dios. Entonces este juicio es por un tiempo determinado. Fíjense, no, este juicio es eterno. Este juicio es eterno. No es para un tiempo determinado. No es para un tiempo que se va a quedar en este momento y luego desaparece, se acabó. Este juicio no se termina, este juicio es eterno. Así que tengamos mucho cuidado si se nos presenta el Evangelio de Cristo Jesús y nosotros lo rechazamos. No rechacemos el Evangelio de Cristo. Así que nosotros debemos saber si vamos a pasar la eternidad en uno de estos dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? Está el fuego eterno o el reino de Dios. Solo son dos caminos, dos lugares que el Señor ofrece. Nosotros somos los que decidimos, amigos. Me refiero a ustedes porque sé que todavía lo están pensando. Sé que les han hablado del Señor, porque hoy nadie puede decir, yo no he oído la palabra de Dios, yo no sé quién es Jesucristo, yo no he escuchado el Evangelio. En el día del juicio no habrán excusas. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que este Evangelio se proclamará hasta en el último rincón del mundo. Así que no se va a quedar un alma en esta tierra sin haber escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso no se van a justificar. Y entonces cuando ya hayan llegado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin, y no del mundo, sino que el fin de la era de la iglesia. Hasta ahí llegó nuestra gran comisión. Cuando ya todos hayan escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Y ahí habrá lloro y crujir de dientes, según el verso 50 nos está diciendo. El crujir de dientes está aquí, ¿verdad?, en un modo definitivo. Lo que significa es que hay un crujir de dientes específico con el juicio eterno de Dios. Yo creo que no deseamos eso. Para nuestra vida no lo deseamos y mucho menos para nuestros seres queridos. ¿No? Tomemos esa decisión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad nosotros? ¿En el fuego eterno o en el reino de Dios? Y son dos cosas que verdaderamente somos nosotros los que decidimos. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y le seguimos buscando, nos llenamos de su Santo Espíritu, el Santo Espíritu nos da ese don maravilloso que se llama discernimiento, en donde nosotros vamos a poder tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios, conociendo y entendiendo qué es lo bueno y qué es lo corrompido, porque solo esas dos cosas existen en el mundo: lo bueno y lo corrompido, donde hemos aprendido que lo corrompido es aquello que se está pudriendo, aquello que se va a terminar un día, se va a acabar.
Y nosotros lo único que queremos es esforzarnos por hacer cosas que nunca se acaben. Cosas eternas. Eso es lo que tenemos que hacer en este mundo. Y me va a decir, hermana, ¿y cómo es que yo voy a hacer cosas acá eternas si dicen que esta tierra va a desaparecer un día? Bueno, es que la palabra de Dios nos enseña es que no debemos hacer tesoros acá en la tierra. Es allá en el cielo donde tenemos que hacer los tesoros. Porque es solamente allá donde los vamos a ir a disfrutar para siempre y por siempre con el Señor. Aleluya. Entonces, estas son unas cosas que no muchos entienden. Y por eso es que se afanan trabajando, desviviéndose por esas cosas corrompidas, por esas cosas podridas que un día se terminan. Entonces, sé inteligente. Sé inteligente. Primero, acepta este evangelio. Acepta a Cristo. Entrégate a Él. Y luego, deja que Él haga su voluntad en tu vida y que tú puedas ver el propósito por el cual Él te ha llamado. ¿Sí? Déjate moldear por el Señor y deja que sea Él que te enseñe a esforzarte verdaderamente por las cosas buenas y no por las cosas corrompidas, esas cosas que ya están podridas, que van a terminarse un día. Seamos inteligentes y trabajemos en el reino de Dios. Si trabajamos en el reino de Dios, sabemos que estamos haciendo cosas buenas allá en el cielo, tesoros allá en el cielo. No estamos perdiendo el tiempo. Vamos a tener ganancia, vamos a recibir galardones. Sí, vamos a ser galardonados en el día del juicio. Fíjense, sin embargo, los que rechacen este evangelio, los que se van a esforzar por las cosas corrompidas, lo único es que van a tener pérdida. Y una pérdida eterna. Porque como dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí se van a lamentar. ¿Sí? Fíjense, allí se van a lamentar. Y esto es que será muy tarde. Y antes de que ese lamento se te haga eterno y se te haga muy tarde, mejor ven a Cristo ahora. Él solo quiere salvarte. Él solo quiere darte lo bueno. Esas cosas buenas, duraderas, el Señor te las está ofreciendo ahora mismo a través de este medio. ¿Sí? Ven a Cristo Jesús. Solamente con Él tú puedes obtener la vida eterna. Solamente con Él tú puedes formar parte del reino de Dios. ¿A poco no te daría gusto ir a vivir por siempre, o sea, eternamente en un lugar glorioso, en un lugar precioso, en un lugar donde ya no habrá muerte, donde no habrá enfermedad? Es un lugar maravilloso, indescriptible. Eso es lo que te ofrece el Señor Jesús a través de su palabra, este evangelio. Y acá está hermana Aura, para hacerte esa invitación. Ven a Cristo pronto, antes que se te haga tarde. Así que esfuérzate por las cosas buenas y no por las corrompidas. Se te ama. Hasta acá llega nuestra lectura bíblica por este día. Nos vemos la próxima en una lectura más de la Biblia acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con hermana Aura. Paz de Cristo.